Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos en este día de adorarle, de alabarle, de venir a congregarnos en su nombre y también por su palabra, porque a través de su palabra nosotros lo conocemos cada día más. Amén. Para mí, de verdad, le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de compartir en este día esta palabra. Entonces, como mi esposo ya comentó en el tiempo de cuando estaba dando los anuncios, después de los anuncios, que estamos trabajando con las 7 estaciones de la generosidad. Ya hemos trabajado 2 estaciones. ¿Cuáles serán esas estaciones? ¿Quién se acuerda de las 2 que hemos trabajado? ¿Cuál era la primera? La segunda. Amén, sí, ¿verdad? Sí se acuerdan. Bueno, hoy vamos a trabajar la tercera estación. La tercera estación se llama Dios dio generosamente. Esta estación vamos a trabajar Juan 3:16. Todos conocemos Juan 3:16. Algún día yo le decía a mi esposo, siempre escuché, inclusive he oído un predicador que tenía 100 predicaciones con Juan 3:16. O sea, diferentes predicaciones con el mismo versículo. Yo, bueno, gloria a Dios, me tocó trabajar este versículo que es tan hermoso porque nos habla de esa generosidad tan grande de Dios, la más grande. Vamos a leer allí el versículo Juan 3:16. Amén, vamos a buscarlo, vamos a leerlo, léanlo conmigo, que es hermoso, todos nos lo sabemos de memoria, ¿sí? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Aleluya, Señor, porque tu presencia está aquí en medio nuestro. Has recibido nuestra alabanza, que la hacemos con un corazón sincero hacia ti, Padre. Gracias, Señor. Padre, Señor, ahora en este tiempo que vamos a compartir tu palabra, te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, abriendo nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor, que traes a nosotros en esta mañana, Padre. Padre Santo, que podamos entenderla, que tú nos dejes esa revelación y esa sabiduría en el conocimiento de ti, que podamos entender ese amor tan grande, ese Dios tan generoso que eres tú, Padre. Sé tú, Señor, tomando el control, sé tú hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo, y todo lo hacemos para tu gloria y tu honra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos dice que Dios dio generosamente. En la Biblia la palabra generosidad significa que es la actitud de dar a los demás sin esperar nada a cambio. Esa es esa palabra generosidad. ¿Y ustedes creen que Dios dio generosamente? Amén. Bueno, vamos a repasar un poco las estaciones para recordarnos, para aprendérnoslas, ¿sí? Vamos a llamar por aquí a mi hermana Lice, que me va a ayudar en esta mañana con la representación de estas estaciones. Ella va a estar haciendo la representación y ustedes me van a decir cómo se llama. A ver si nos la recordamos. Tenemos que ir aprendiéndonoslas todas, ¿verdad? No, hermano. Bueno, ya les pusieron la chuleta. Bueno, ¿cuál será la primera estación, mi hermana? ¿Cómo se representa esa primera estación? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significaban esas manos? Primero, mi hermana Roxana, en la primera prédica de mi esposo sobre la generosidad, decía que primero tenía las manos cerradas. Abría una mano y en esa mano, ¿qué había? ¿Verdad? Abre una mano, él dice, una mano. En una, ¿verdad? Todas aquellas cosas, todas habilidades, todas las cosas que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, todo. Y en la otra mano que estaba allí,
todos los recursos que Dios nos ha dado. Porque, bueno, como mi esposo decía, sé que hemos venido con manos vacías al Señor, ¿verdad que no? Que el Señor nos ha dado muchos talentos, dones, el Señor nos ha dado recursos, de alguna u otra manera hemos tenido recursos que Él nos ha dado. Entonces allí nosotros decimos, Señor, tú eres dueño de todo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Desde la cosa más pequeña hasta la más grande, la hizo Dios. Porque cuando pensamos en la tecnología, podemos decir, no, eso lo hizo el hombre. Pero ¿quién le dio la inteligencia al hombre para que el hombre pudiera desarrollar esa tecnología, ese avance que tenemos ahorita, la ciencia, la medicina? ¿Quién se la dio? Él solo. No, esta inteligencia se la dio Dios también. O sea que eso también le pertenece a Dios, ¿verdad? El otro, ¿cuál era? La segunda estación, ¿cuál era? Dios provee lo suficiente. Recordamos la predicación de la semana pasada de nuestro hermano Chaniel. Dios provee lo suficiente a cada uno de nosotros. Él nos hablaba mucho sobre ser diligentes con eso que Dios nos había dado. A cada uno Dios nos dio todo. Nos dio tiempo, nos dio dones, talentos, nos dio recursos. Pero que teníamos que ser diligentes para multiplicarlo. Y nos hablaba del apóstol Pablo, que él inclusive trabajaba con sus manos para tener para él, y una cosa que me llama mucho la atención allí es que no solamente era para él, era también para proveer a otros, para ayudar a otros. Hoy vamos con la tercera estación. Dios dio generosamente. No, hermana. Completamente. Dios dio generosamente. Cuando nosotros vemos esta imagen, nosotros nos recuerda algo, ¿sí? Nos recuerda algo cuando Dios dio generosamente y de qué manera. Ya vamos a hablar de eso. Dios dio generosamente y es el versículo que yo les compartí hoy, Juan 3:16, ¿sí? Cuando vamos a repasar solamente el cuarto, no lo vamos a comentar porque esa es la semana que viene. El cuarto, ¿cuál es? Ajá, ese corazoncito. A ver, ¿quién sabe hacer el corazoncito del amor? A ver, todos haciéndolo. El amor, ¿verdad? Respondemos con amor. ¿Cómo vamos a responder? A ver, levanten esos corazones. Vamos a responder con amor. En la quinta estación, ¿cuál será? Escuchamos a Dios. Tenemos que escuchar al Señor. ¿Qué es lo que Él nos está pidiendo? ¿De qué es que el Señor nos está hablando para poner en práctica esa generosidad? Y la sexta, hay un sexto paso. Ajá, ¿cuál es? Todos, a ver, para ver esa sonrisa hermosa a todos, ¿sí? Encontramos alegría, ¿sí? Porque dice que hay más gozo en dar que en recibir. ¿Cómo ponemos esa carita cuando encontramos esa alegría? Todos, qué lindo, se ven todos sonriendo. A ver, una sonrisa para el Señor. Eso no es para mí, es para el Señor. Ajá, qué bellos todos, ¿verdad? Y la última es, ¿cuál es, dice la última? La última es, almacenamos tesoros. Es como una casita. A ver, ¿dónde está la casita? Donde vamos a almacenar esos tesoros. Amén, sí, entonces paso a paso, amén, amén, qué bueno. Sí, es recordando un poco para que nos lo aprendamos. Gracias, mi hermana Alice. Para que nos vayamos aprendiendo y recordando cada una de esas estaciones. No se nos van a olvidar, ¿verdad? Entonces volvemos nosotros a la tercera, que es la que nos corresponde hoy. Dios dio generosamente. Sí, porque de tal manera, porque podríamos nosotros ver cómo vemos nosotros. Yo le decía una vez a una señora que le estaba predicando el evangelio y le decía, Jesús murió en la cruz por ti para perdonar tus pecados. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Y ella me dice, pero ¿por qué él derramó su sangre? O sea, ¿por qué él hizo eso? Bueno, la señora que le estaba predicando, ella no sabía, porque Jesús tenía que hacer eso para que ella pudiera tener salvación. Entonces, para nosotros ver ese regalo tan maravilloso, esa generosidad que Dios lo dio todo,
en este versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos recordar un poco lo que es la historia de la creación. Allá en Génesis, en Génesis 1 vemos como Dios creó el mundo tan hermoso. ¿Sí? Dios creó todo lo que existe. Hay, mira, unas cosas preciosas cuando yo veo las flores. A mí me encantan las flores. Es que, no sé, llega a mi corazón ver esos colores tan preciosos de las flores. Unos colores que solamente Dios pudo pintarlos así. Hizo todo hermoso, todo bello, todo, bueno. Porque Dios hizo todo eso y no lo dejó solo. Dios no dejó solo allí el mundo, ¿sí? La creación que hizo Él. Él creó al hombre y dice que lo creó a su imagen y semejanza. Y no solamente lo dejó allí expuesto en la creación para que el hombre viera qué hacía. No, le hizo un hermoso lugar. Le hizo el jardín del Edén, ¿sí? Hermoso lugar para que el hombre viviera. Lo vio que estaba solo y le hizo su compañía, le hizo su ayuda idónea a la mujer para que lo acompañara. Y le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer. Inclusive en el huerto estaba el árbol de la vida. El hombre estiraba su mano y tomaba del árbol de la vida. Eso nos dice que el hombre tenía vida eterna cuando estaba en el huerto, ¿sí? Porque él podía tomar de la vida. El hombre estaba feliz, lo tenía todo, todo a su plenitud. ¿Y saben qué tenía más hermoso el hombre en el jardín del Edén? Tenía la compañía y tenía la presencia de Dios. Porque lo vemos cuando Dios vino al Edén, cuando después que el hombre se equivocó, el hombre desobedeció, Él vino a llamarlo. Entonces podemos decir, Dios tenía comunión con el hombre en el jardín del Edén. Eso era algo muy hermoso para él. Pero ¿saben qué? Dios le puso allí el árbol del bien y del mal. Tenía muchos, solamente había uno. Y le dijo, de ese no comas, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Le dijo que iba a morir cuando él desobedeciera y comiera de ese árbol. ¿Y sabe por qué Dios lo puso? ¿Sabe? Hay personas que me han preguntado, pero ¿sabe por qué Dios lo puso? Sí. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que el hombre le amara, que el hombre tuviera esa comunión con él por su propia voluntad, porque le dio libre albedrío. Una hermana, inclusive aquí me decía, pero ¿por qué Dios le tuvo que haber dado libre albedrío? Si eso es lo que nos lleva muchas veces, porque tenemos libre albedrío, ¿verdad? Nos lleva muchas veces a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería que el hombre le amara, que el hombre tuviera comunión con él por su voluntad. No era obligado, porque si el árbol no estuviera allí, ¿qué hubiese pasado? El hombre le sirve a Dios, no tenía otra opción, ¿verdad? No había otra opción porque no había árbol, no había pecado, no había nada. Pero ¿qué hizo el hombre? Teniendo todos los beneficios, todo lo hermoso que había allí, ¿qué hizo? ¿Saben qué? Ustedes saben, ¿verdad? Desobedeció. Desobedeció y comió del fruto que Dios le dijo que no comiera. Estamos hablando, eso está en Génesis 3. Después ustedes lo pueden leer allí con calma. El hombre fue y comió. El hombre desobedeció. El hombre perdió ese hermoso regalo, esos beneficios que Dios le había dado. Porque ¿qué le dijo Dios? El día que comas del árbol, ¿qué le dijo? Morirás. El hombre iba a morir si comía de ese árbol. Y justamente eso pasó. Le costó esa vida a Adán. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No solamente él pecó por él solo, él pecó por todos, por todo el mundo. Él pecó por toda la humanidad. Y la humanidad quedó separada de Dios, porque por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gracia de Dios. Toda la descendencia de Adán, somos descendientes de Adán, ¿verdad? Toda la humanidad es descendiente de Adán. Y todos pecaron. Dice que Adán nos vendió en Romanos 7:14, que fuimos vendidos y nos hizo esclavos del pecado, por el pecado que él cometió. Entonces, para ellos era
Lo sacaron del huerto porque Dios dijo, no los vamos a dejar allí porque ahora conocen el bien y el mal. Si los dejamos allí, pueden extender su mano y comer también del fruto de la vida y van a vivir para siempre. Entonces los sacó del huerto, ellos pasan ya a tener esa vida fuera del huerto, ya no tenían comunión con Dios. Dios no venía ya a conversar con ellos. ¿Por qué? Porque el pecado había hecho una separación entre ellos y Dios. Y eso causó que el pecado entrara al mundo. Ese pecado trajo como causa escasez, enfermedades y muerte espiritual. Ustedes dirán, wow, sí, qué difícil. Y eso no era solamente para ellos, eso también era para toda la humanidad. Toda la humanidad quedó separada de Dios. Pero, ¿sabe? De tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo que creó, a ese hombre y a esa mujer que creó y a toda la humanidad que fue surgiendo de ellos. De tal manera los amó. ¿Sí? Aquí en este versículo de Juan 3:16, en estas 8 palabras, se identifica ese amor tan grande de Dios, un amor incalculable, insuperable, indudable, que Dios tuvo por los seres humanos, hechos a su imagen y semejanza, porque en esa condición que estaba el hombre, Dios lo amó. En Juan 3, donde nos dice aquí mundo, significa en el griego cosmos. Dice los habitantes de la tierra, los hombres, la raza humana. Porque a veces podemos pensar mundo, bueno, la tierra, los árboles, todo. Pero habla específicamente de la raza humana, o sea, a nosotros, a los seres humanos. Y esa generosidad, fue generoso, nos amó de una manera incalculable. Nadie puede tener un amor como el amor que tuvo Dios. ¿Y qué hizo Dios en su gran generosidad? Él decidió salvar a la humanidad mediante la redención. Había un pecado, había una desobediencia, había una causa de muerte. Y Él decidió traer redención. ¿Qué significa la redención? Es el precio que se paga para recuperar una cosa o liberar a una persona, como un rehén. Escuchamos mucho que toman unas personas y piden un dinero por un rescate. Es como ese rescate. Y la Biblia nos dice que es el precio que cubre o paga el costo de algo, como los daños sufridos por una persona. En este caso, eran culpables. Sí, eran culpables. Habían pecado deliberadamente, porque les habían dicho que no lo hicieran. Entonces, el hombre pecó deliberadamente. Y Dios proveyó ese rescate, proveyó esa redención. Dios no nos pide nada que Él no haya hecho. Su corazón es más generoso que todos. Él dio algo muy grande. Él nos dio a su Hijo a morir en esa cruz para que recibamos ese perdón, para que recibamos esa redención. Eso fue muy grande. Si lo pensamos, dio a su único, tenía un solo hijo y dio a su único hijo para rescatar al hombre de eso que el mismo hombre había hecho, había causado, sí, lo había causado, ¿no? Entonces en Romanos 5, 7 al 8 nos dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Si a ustedes le dijeran que debe entregar a su hijo en rescate a los que son padres, a las madres, que las madres, bueno, somos con los hijos de una manera especial aquí, todas las que son madres, los padres también, yo sé que aman muchísimo a sus hijos. Yo lo digo como madre, que me dijeran que tenía que entregar un hijo mío en rescate de alguien. Imagínense si esa persona es culpable, si cometió un delito, ni lo pienso, ¿verdad? Ni lo piensan, ¿verdad? Y si es inocente, lo pensarían.
dar a su hijo en rescate por alguien. Así esa persona sea inocente, sea buena, no haya hecho nada, lo darían a su hijo. Ana, yo no lo doy, no lo damos porque, imagínense, pero ¿sabe qué? Dios lo hizo. Dios lo hizo, por eso es que el amor, ese fue el amor más grande, el regalo más grande, la generosidad más grande. Envió a su amado hijo, al único que él tenía. En Juan 4, 9 al 10 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue grande el regalo, la generosidad de Dios. Mandó a su propio Hijo a pagar ese precio en ese rescate, y sabemos quién era Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, estaba en el trono y estaba con Dios, disfrutaba de esa vida al lado del Padre y era Dios. Filipenses 2:6 al 8. Vamos a ver qué dejó Jesús para venir a cumplir la voluntad del Padre, para rescatar al mundo, para rescatar a la humanidad que estaba perdida en sus delitos y pecados. Dice en Filipenses 2:6 al 8. Vamos a buscarlo allí. A ver, tenemos allí, que nos ponen la Filipenses 2:6 al 8. Vamos a leerlo. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Siendo en forma de Dios, no se aferró a eso. Fue obediente, se despojó de su investidura de estar allí, de estar con Dios. Y vino y se entregó en forma de hombre. Ya nacer como forma de hombre ya era una humillación, porque él era Dios. Y se humilló a sí mismo. ¿Saben todo la vida y la obra de Jesús? Lo humillado que fue Jesús. No tenía culpa, no pecó. Era santo, era ese cordero inmolado. Pero lo trataron como a un reo, ¿sí? Lo trataron como a un pecador, lo acusaron. Y murió, dice que haciéndose obediente hasta la muerte, y no solamente muerte, sino muerte de cruz. Murió en ese tiempo, en ese contexto romano, judío romano, las personas que morían en una cruz, morían fuera de Jerusalén, y morían, solamente crucificaban los peores. Los más pecadores eran crucificados en esa cruz, en un monte alto, para que todos lo vieran, para que los demás agarraran escarmiento, ¿verdad? Todo el que pasaba, que entraba a esa ciudad, veía a esos muertos allí en la cruz. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, no teniendo pecado, fue acusado y fue puesto allí. Por eso dice, y muerte de cruz. Nos especifica de qué manera Dios permitió, o Dios le pidió a su Hijo que entregara ese rescate, porque el pecado era grande, y dice que Él cargó todos los pecados de la humanidad sobre Él. El pecado era grande. Inclusive sabemos que cuando Jesús está en la cruz, Él grita y dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ese pecado de la humanidad estaba sobre Jesús en ese momento, ¿sí? Porque Él no iba a dejar ninguna cuenta sin saldar. Toda la cuenta del pecado que tú debías, que yo debía a Dios, Jesús lo pagó en la cruz. Sí, porque Él lo llevó en esa cruz y Él pagó por todos nosotros, para que fuéramos libres de ese pecado. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo el que crea no se pierda. ¿De qué se iba a perder? Ya sabemos que estaban muertos espiritualmente. No tenían vida eterna en Dios. Estaban apartados de Dios, y Jesús vino
nuevamente a reconciliarlos, a reconciliar al hombre con Dios. Que el hombre fuera restaurado nuevamente, esa comunión de Dios con el hombre como allá en el jardín del Edén. La salvación es ofrecida a toda la humanidad. Es para todos. Jesús murió por todos allí en la cruz. Pero dice que para que todo aquel que en él cree, hay una condición, ¿sabe? No le pide nada, solamente le pide algo muy importante, que es creer. Para recibir ese regalo incomparable, ese regalo hermoso, ese regalo tan grande, sí debes hacer algo. Debes creer. Debes creer en eso, en que Jesús murió por ti. Es como que te ponen allá un carro, le dicen al hermano Jairo, te regalamos un carro, el carro de último modelo. ¿Cuál quiere, hermano? El más caro. Una 4Runner, dice el hermano. Y la ponen allá y le dicen, hermano, te regalo camioneta. Esta es tuya, aquí tengo las llaves. Pero el hermano, ¿qué tiene que hacer? Debe recibirla, debe recibir las llaves, debe ir a tomar posesión de su camioneta. Porque él puede decir orgullosamente, no, yo no quiero la camioneta, yo quiero trabajar para ganármela, yo no quiero que me la regalen, ¿sí? Y no la recibe. Pero para que sea de él, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recibirla. Y este regalo que Dios nos da en su gran generosidad, también nosotros tenemos que extender la mano y recibirlo. A ver, ¿cuántos lo han recibido aquí? ¿Cuántos han recibido ese regalo? Amén, gloria a Dios. Es el más grande, mis hermanos. Es el regalo más grande que podemos tener. En Romanos 3:24 nos dice, Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para librarnos del pecado. Amén. Esto es en PDT. Es hermoso, me gustó mucho como lo decía en esta versión, porque nos dice que es un regalo de Dios, hecho posible solo a través de Jesucristo, porque no hay otra forma, no hay otra manera. Jesús pagó toda esa deuda para darte ese regalo. Y sabemos que ese regalo viene con todo. No hace falta nada. En Juan 19:30 nos dice cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es. Cuando él dijo consumado, es que él pagó la deuda completa. Cuando aceptamos ese regalo, somos libres de culpa, somos justificados delante de Dios y se renueva o se restaura esa comunión del hombre con Dios. Amén. Pero es necesario que lo recibamos, que creamos para que seamos hijos de Dios. Juan 1:12, más cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Debe haber un antes y un después en nuestra vida. Un antes cuando estábamos perdidos en delitos y pecados y un después cuando aceptamos el regalo. Cuando aceptamos que Jesús nos hizo libre del pecado, que somos perdonados a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y saben qué nos dio? La vida eterna, porque dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna, ese don precioso de Dios, que es que podemos vivir en la presencia de Dios. Nosotros podemos vivir en la presencia de Dios desde el momento que aceptamos el regalo. Desde el momento que recibimos a Jesús, vamos a estar en la presencia de Dios y empezamos a disfrutar esa vida eterna. Esa vida eterna no es solamente cuando partamos, cuando nos vayamos de este mundo, mis hermanos. Esa vida eterna la empezamos a vivir desde el primer momento que usted da el paso y acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador.
te empieza a disfrutar de ese regalo precioso que le ha dado el Señor. Conoces a Dios, conoces a Jesucristo. Heredas ese lugar celestial, porque dice que Él fue a prepararnos moradas en el cielo. Tenemos la esperanza de que cuando partamos de esta tierra vamos a ir al lugar celestial con Cristo. ¿Y saben que hay vida eterna? Hay vida después de la muerte también para los que se pierden, para los que no aceptan el regalo, porque no podemos decir, no vamos a hablar de eso, porque es feo, a la gente no le gusta, pero Jesús habló del infierno, mis hermanos. El que no acepta a Jesús también puede tener esa vida después de la muerte, pero no es en la presencia de Dios, no es disfrutando de esa presencia de Dios, ¿verdad? Entonces no podemos obviar que eso también lo dice la palabra. Y cuando nosotros recibimos ese regalo de Dios, nos hace libres del pecado. Libres del pecado, porque si morimos al pecado, dice Pablo en la palabra del Señor, dice, si morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, tienes la gracia de Dios para estar libre del pecado. Sí, somos tentados a pecar, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo está en nosotros y tenemos esa gracia, porque hemos sido libres del pecado, porque Jesús ya nos perdonó y nos limpió con su sangre de todo pecado y de toda maldad. ¿Por qué les digo que esa vida eterna la disfrutamos desde aquí? Porque dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, que te conozcan. Conocerlo cuando te hablan del Señor, aceptas el regalo, y seguirlo conociendo a medida que vas pasando ese tiempo con Él y ese tiempo con su palabra. ¿Qué hago? Ok, entonces todo esto el Señor lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo el Señor esto? Por amor, solamente por amor, en su gran generosidad, porque Dios fue generoso, Dios es generoso, desmedidamente generoso, ¿verdad? Porque el regalo que nos dio no fue cualquier cosa. A veces nosotros regalamos, yo le digo a mi esposo, yo quiero regalar lo que me cuesta, porque a veces tenemos que si una ropita, una cosita que ya no usamos, que ya no utilizamos, es fácil, llega alguien y se la regalamos. Pero cuando ves una cosa bonita que te gusta y el Señor te dice, regálala, dásela a tal persona, te cuesta, sí, yo le digo, yo quiero eso, tener esa libertad para dar lo que a mí me cuesta. ¿Y ustedes creen que al Padre le costó? ¿Le costaría dar a su hijo? Por supuesto. ¿Y lo hizo por qué? Lo hizo por amor. Es importante para nosotros, mis hermanos, es muy importante conocer a plenitud ese amor de Dios. Es importante. A veces nosotros pensamos, sí, yo sé del amor de Dios. Dios te ama, yo sé que Dios me ama. Yo sé, yo he escuchado, yo sé que Dios me ama. Y yo les puedo preguntar a ustedes, ¿ustedes conocen el amor de Dios? ¿Verdad? Amén. Nosotros pensamos que conocemos el amor de Dios. Pero saben que en Efesios 3:14 al 19, el apóstol Pablo hizo una oración por la iglesia de Éfeso. Una oración que hizo por los creyentes. Vamos a leerla rápidamente, pero vamos a leer el 14 y después el del 17 al 19 porque es muy largo. En el 14, el apóstol Pablo en Éfeso dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos de doblar rodillas, ¿de qué nos está hablando? De la oración. Por esta causa doblo mis rodillas. Él estaba orando por esta iglesia de Éfeso y les cuento que la iglesia de Éfeso era una de las mejores portaditas de las que tenemos allí en las cartas paulinas, ¿verdad? Los efesios eran los que mejor se estaban portando. 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Es necesario que pidamos al Señor que nos revele ese amor en lo profundo, en la profundidad, en la grandeza del amor. Es necesario que nosotros podamos entender la anchura. Dice que el amor de Dios tiene anchura, longitud, profundidad y altura. Esto me hace acordar una canción, al hermano Jonathan seguro que se la sabe. Una canción que dice cuán grande es el amor de Dios. Como dice, es tan alto que no puedo ir arriba de él. Es tan profundo que no puedo ir debajo de él. Es tan ancho que no puedo ir al lado de él. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Sabes que meditaba en esta escritura y me venía esta canción? Mano, el amor de Dios lo llena todo. El amor de Dios, no hay espacio para que nadie se salga o esté fuera de ese amor de Dios. Dios te ama. Dios te ama. Si eres su hijo, Dios te ama. Y si aún no eres su hijo, si no has recibido ese regalo, no sé si estás aquí hoy y aún no has recibido el regalo que Dios te ofrece, Dios te ama, no puedes escapar, ¿sabe? No puedes escapar del amor de Dios porque estás sumergido en ese amor, porque ese amor es alto, es profundo, es ancho, no hay un espacio donde tú puedas estar que no esté el amor de Dios alcanzándote para darte este regalo que tiene preparado para ti y que nosotros ya hemos recibido. Gloria a Dios. Es lo más grande, es lo más. No hay dinero, no hay nada que puedas hacer en esta vida para comprarlo, para comprarle el regalo de la salvación. No hay obra, no hay nada que puedas hacer. Solamente recibirlo gratuitamente. Porque la palabra dice que somos salvos por gracia. Por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, es por la gracia de Dios. ¿Y saben qué? Tenemos unos beneficios hermosos con esa generosidad, porque Dios lo dio todo, esa generosidad de Dios, los que hemos abrazado, los que hemos aceptado. En Efesios 1, 3, 14 es hermoso, donde nos habla. Yo les animo que lo lean en su casa, anótenlo por allí y ustedes anótenlo y digan, esto soy yo, soy redimida, soy perdonado, nos dice que somos perdonados, libres de nuestros pecados. Son los beneficios de esa generosidad. El perdón de los pecados, justificados con el Señor, adoptados como hijos suyos, somos hijos de Dios, somos santificados, somos santos, mi hermano, eres santo porque Dios te escogió. Dios te escogió y es un privilegio los que estamos aquí, que hemos sido escogidos por Dios. Somos santos. Tenemos la vida eterna, la confianza. No tenemos que tenerle temor a la muerte, porque cuando partamos de aquí, tenemos esa vida eterna con el Señor. Tenemos paz y gozo. Tenemos gozo y tenemos paz. Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles, de repente las personas nos ven y, oye, ¿no estás preocupada? Sí, estoy preocupada, pero estoy confiando en el Señor. O sea que tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Y algo hermosísimo que ya les dije es acceso a la presencia de Dios. Podemos cerrar nuestros ojos. Él está con nosotros en todo momento. Él está en todo momento, aun cuando no estemos orando. Pero cerramos nuestros ojos y el Señor está ahí, escuchándonos, hablándonos a nuestro corazón, ¿sí? Tenemos ese acceso, libre acceso a la presencia de Dios. El creador de todo el universo, el creador de todo es nuestro Padre y podemos ir a Él. Entonces ya para terminar, para concluir, vamos a pensar, ¿verdad? Dios nos dio el ejemplo más grande de generosidad, el regalo más maravilloso a la humanidad, para que tengamos esa salvación,
y esa vida eterna en Él. Esa obra redentora, hermosa y preciosa. ¿Y sabe qué? Que como les dije, que usted no puede escapar del amor de Dios, que el amor de Dios es tan grande. También nos dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Lo entregó, no escatimó, lo dio por nosotros, nos da todas las cosas. Es como que tu papá te da una casa amoblada, una hermosa casa, en un lugar hermosísimo. Y usted llega a esa casa y su papá le da las llaves y le dice, esta es tu casa. Y tú vienes y ves la casa, unos muebles hermosos, una nevera preciosa, todo lo que tú habías soñado. Y tú le preguntas, papá, los muebles también son míos, los muebles tú también me los diste. Y tu papá te va a decir, hijo, si te di la casa, ¿cómo no van a ser tuyos los muebles, la nevera? ¿Me explico? Lo podemos visualizar. O sea, si Él nos dio lo más grande que Él tenía, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Todas nos las da, mis hermanos. Si usted dice, no, pero le pedí algo y no me lo ha dado, hermano, es porque Él sabe lo que a nosotros nos conviene. Él sabe qué es lo que necesitamos. Por eso Él te da lo que tú necesitas, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para darnos con Él todas las cosas, porque Él lo hizo, porque es el más generoso de todos. Y nosotros, viendo estas estaciones de la generosidad, ¿cómo respondemos nosotros a este gran amor? ¿Cómo respondemos a ese gran amor de Dios que no escatimó ni a su propio Hijo? Vamos a reflexionar en eso, mis hermanos. Para terminar, como conclusión, vamos a ver un pequeño video que es como que nos resume todo esto, pero bien bonito todo. Vamos a verlo. Voy a estar llamando por aquí a mi esposo para que estemos orando para terminar este tiempo. Vamos a ver el video. Pienso en la trayectoria de mi vida y recuerdo cómo Dios me llevó a esa clase en Kampala. Yo deseaba que mi iglesia diese de corazón. Pienso en la trayectoria de mi vida y recuerdo cómo Dios me llevó a esa clase en Kampala. Yo deseaba que mi iglesia diese de corazón, no por obligación, pero nunca pensé que haría falta algo tan horrible para que mi pueblo y yo viéramos que debíamos cambiar. Bueno, póngase de pie, iglesia. Problema. Tuvimos algunas dificultades técnicas allí. Pero damos gracias al Señor, de verdad. Las dificultades técnicas, bueno, fue porque el pastor pasó el link que no era. Pero damos gracias al Señor de verdad por este tiempo. A veces nos acostumbramos tanto a nuestra vida en Cristo Jesús, el tiempo de acudir a la iglesia, que se nos olvida el por qué estamos aquí. Estamos aquí simple y llanamente por amor, Enrique. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Un amor que comienza, o la historia que comienza en el jardín del Edén. Pero cuando usted ve, por ejemplo, Mateo capítulo 25, creo que el versículo 30, si mal no recuerdo en adelante, Jesús les dice a sus discípulos que hay reino preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que Dios lo creara todo, nosotros estábamos en el corazón de Dios.
O sea, vemos un mover de Dios por amor a nosotros. Y fíjense algo, ¿no? Cuando Jesús conversa con Pedro después de resucitar, hay una pregunta que le hace 3 veces. La primera vez que le pregunta, ¿qué le pregunta? ¿Qué me dice? Pedro, ¿tú me amas? No, eso no es lo que le pregunta. Lo primero que le pregunta a Pedro es: Pedro, ¿tú me amas más que estos? Eso es lo primero que le pregunta. Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, para ti tengo una tarea especial: apacienta mis ovejas. Y después le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? 3 veces. ¿Qué quiere decir con esto? Pedro, tú me amas más que estos. El resto le amaban. La iglesia, uno de los motores de la iglesia era el amor. Motor principal de la iglesia era el amor. El amor de Dios que Él manifiesta de manera especial entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. Y después el Señor le dice a sus discípulos: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. La semana que viene el predicador le va a estar hablando acerca de cómo respondemos con amor. Pero lo que queremos que usted se lleve en este día, hermano, es que Dios ama de una manera tan grande, hermano, que no nos niega nada que nosotros necesitemos. Entienda esto: no nada que nosotros queramos, nada que nosotros necesitemos. Amén. Fíjense algo. Dios entregó a Jesús y el objetivo era que nadie se perdiera. Ahora, ¿cómo se está perdido? Como bien lo dijo mi esposa, cuando no has recibido el regalo. Si tú no has recibido el regalo de la salvación, estás perdido. Si no has aceptado a Jesús como Señor y como Salvador, estás perdido. Hoy el Señor te puso a enseñar en el teléfono. ¿Cómo así, pastor? Que estaba perdido y no sabía cómo salir de ese lugar de perdición, de ese lugar donde estabas perdido. Y ves tu teléfono, estás perdido en medio de una montaña y no tiene señal. Y de pronto te llega la señal y te llega hasta GPS y marca la dirección y sales de ahí. Hoy te está llegando señal. La señal es Juan 3:16, esa es la latitud. De tal manera te amó Dios que entregó a su Hijo, para que si tú crees no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y si tú hasta hoy no has aceptado a Jesús para tu salvación, para que no estés perdido, es la oportunidad. Y quiero pedirte que si no lo has hecho antes, puedas levantar tu mano allí donde estás y nosotros podamos orar por ti, para que a partir de hoy no estés perdido, sino que estés salvo, que puedas recibir el más grande regalo, la más grande manifestación de amor. ¿Hay alguien aquí que hoy por primera vez quiere aceptar a Jesús como Salvador? Puede levantar su mano allí donde está. Si hay alguien que hasta ahora haya estado alejado del Señor, pero diga: oye, yo quiero reconciliarme con Dios, también puede levantar su mano. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces, iglesia, sí, vamos a darle gracias al Señor y que esta enseñanza sobre el amor de Dios sea atesorada en nuestros corazones. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad manifiesta, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias por amarnos, Señor, de tan gran manera, de tan gran forma, Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, que entregaste tu sangre en Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a entender tu amor, Señor. Ese amor tan grande, Dios. Ayúdanos a responder de manera correcta, Señor, a entender que no hay límites para tu amor, Señor. Que no hay forma de que estemos fuera de tu amor, Señor, como decía el salmista. Si voy a la montaña más alta, allí estás tú. Si voy al más profundo abismo, allí estás tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, siento orar en esta hora
por el temor, Dios. Por el temor que puede haber en los corazones en relación a la provisión, en relación al sostenimiento, Padre. Señor, sé tú llevándote todo temor de nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que el perfecto amor echa fuera el temor, Dios eterno, y es tu perfecto amor, Señor, que entregó a tu Hijo. Por eso en el nombre de Jesús echamos fuera el temor, entendiendo que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ha de darnos todas las cosas que necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia, de manera especial, que sean usados de una manera especial por el Señor en esta semana y que provea todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. No se olviden de murmurar los que no han pasado. Estoy